¿Está vigente el poder de Dios? Hoy está vigente el poder de Dios. Cuando uno predica de lo sobrenatural, predica de la fe, de los dones del Espíritu Santo y de la manifestación del Espíritu Santo, yo creo que van muchas cosas de la mano. La muerte del flujo de sangre, ¿qué es lo que quería? Quería solo tocar el borde del manto de Jesucristo. Dijo, salió poder. Salió poder. Cuando nosotros se está al lado de mi esposa y me dice, y ella llorando, Dios es muy le dije, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó? Le dije yo, ¿qué pasó? Mientras estaba predicando, le dije, Andrés, Tini. La predica yo por dentro de mí, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, aquí estamos en Recibiré poder. Bueno, otra vez estamos aquí, gracias a Dios. Estamos en nuestro tercer podcast, gracias al Dios Todopoderoso, el cual nos ha ayudado poder hacer esto realidad. Amén. Estamos aquí nuevamente con nuestro hermano Isaac. Hermano, es un gusto, un placer. Bien. Estamos aquí igual con el evangelista Apóstol Chamaya Soba. Hombre, bien bueno, la verdad. Sabemos que este episodio va a ser de mucha bendición para las personas a las cuales lo van a escuchar, lo van a ver. Y de verdad les pedimos que puedan compartir esto que se va a dar, que esto pueda llegar a más personas, mucho más jóvenes, porque sabemos que esto va a ser de mucha bendición. Hermano Andretti, ¿qué le parece lo que se viene hoy? La verdad es que se viene algo tremendo. Estamos creyendo en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está provocando en este podcast. La verdad es que hemos sido bendecidos. Amén. Cuando uno tiene la oportunidad de ser como ese portavoz de la palabra de Dios, uno ve cómo Dios manifiesta lo que Él quiere hacer en este tiempo. Sabemos que Dios siempre quiere hacer algo. Nosotros somos los que a veces nos quedamos quietos, pero Dios siempre quiere hacer algo. Yo sé que Dios siempre quiere hacer algo. Así es. Claro. Mi hermano, ¿qué es lo que se viene? Aquí estamos motivados, sabiendo que Dios va a hablar a las personas Amén, que amén. estén escuchando. Aquí estamos, seguimos. Vamos a hablar. Victoria, estamos en victoria. Estamos en victoria. Hoy vamos a hablar de un tema el cual yo creo que muchas personas hoy en día se preguntan. El poder de Dios. ¿Por qué el poder de Dios hoy en día ya no se nota tanto como el tiempo de antes, hermano? Incluso hay gente que piensa que ya el poder de Dios está como en pausa. Hay gente que piensa que ya el poder de Dios como que ya no se está viendo, porque como que ya no hay eso, no, que Dios hizo esto, que Dios hizo aquello, y muchas veces la gente ha perdido mucho la fe. Ha perdido mucho la fe y se ha conformado con un evangelio solamente de emociones. Como que claro, hoy me emociono, pero el poder de Dios no se mueve. Pero vamos a darle suave nomás. Vamos a darle suave. De entrada suave, porque igual. Yo te tengo una pregunta. Cuénteme, a ver. ¿Cómo te has visto tú ahí nervioso de repente cuando está por salir el capítulo o veías el capítulo ahí en YouTube y qué decís? ¿Qué sentís? La verdad que esto es un privilegio, hermano. Esto es un privilegio porque vemos que otra persona tiene la necesidad de poder compartirlo, pero no tienen ese impulso de que Dios ha hecho nosotros. La verdad que igual humanamente uno se pone nervioso, ¿cierto? Porque te están viendo en cámara, te están viendo más personas, tu testimonio y todo eso, ¿cierto? Entonces la verdad que Dios es bueno. Sí, amén. Muy bueno, hermano Andretti, ¿cierto? Amén. ¿Y tú, Andrés, qué te pasa cuando te veías ahí en YouTube? La verdad es que Dios me ha sorprendido, porque en el momento cuando nosotros estamos en el podcast, cuando estamos hablando, obviamente uno trae como algunas ideas, ¿cierto? Algo que Dios te va entregando, pero en el momento del podcast uno empieza a hablar, uno empieza a fluir, el Espíritu Santo empieza a poner cosas en tu corazón. Entonces cuando yo veo el podcast en YouTube, yo digo, oye, ¿y yo cuándo dije eso? Y yo cuando mencioné eso, entonces yo digo, wow, sinceramente Dios está con nosotros, porque Él dice la palabra que Él pondrá palabras en el preciso momento, que no nos preocupemos por lo que vamos a decir. Entonces yo creo que ahí se ve un respaldo de Dios. Bueno, vamos a entrar de a poco al Oye, pero no le hicimos la pregunta a Isaac, creo que siempre le vamos a la Isaac, pero yo iba a decir otra cosa. Déjame hablar. Igual mientras Isaac habla, igual después vamos a una oración para que Dios tome control. Eso es lo que va a decir, pues déjame hablar. Ya. No, la oración es más importante. Dele, María, ¿qué es lo que se viene? No, a mí me ha costado. Incluso cuando se estrena el capítulo yo lo veo después.
Yo lo veo después, incluso veo esos cortes que vamos subiendo antes del capítulo para ver. Sí, me cuesta todavía saber que estoy saliendo hacia diferentes plataformas y que diferentes personas lo estén viendo, pero obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios, y sabemos que si obedecemos a Dios, por algo Él nos puso esto en el corazón. Así que vamos a seguir. Vamos a dar una oración, sí, para que igual podamos fluir en el Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que tome el control en este momento, porque igual este podcast se llama Recibiréis Poder. Aleluya. Cuando venga el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está con nosotros aquí y sabemos que Él nos va a poner palabras en nuestra boca, ¿cierto? Para que Él nos pueda guiar. Vamos a orar. Ahí donde usted está de igual manera, le invitamos que ore con nosotros, amén, para que este podcast llegue a su corazón, y si usted ve que esto le va a servir a otras personas, de igual manera compártalo, comparta para que otras personas puedan llegar y puedan suscribirse, puedan compartir, puedan aún en sus comentarios ponerlo ahí, porque va a ser de mucha bendición para nosotros, y también puedes ayudar, poder responder alguna duda que tenga, ¿cierto? Entonces para esto igual este podcast, este canal de YouTube, para ayudar a las personas que igual también lo necesitan, ¿cierto? Porque nadie es más que nadie. Igual está apareciendo un número, va a aparecer un número que ahí usted puede escribir su petición de oración. Las diferentes redes sociales también van a aparecer en pantalla para que usted se pueda comunicar con nosotros, que no solamente es un video con el fin de entretener, sino también de edificar y de ayudar a aquel que lo necesita. Ese es el principal objetivo también. Antes de meternos en la oración y de lleno, mandarle un saludo a la iglesia Tu Espacio, estuvimos ministrando ahí. Nos recibieron de muy buena forma. Aquí estamos promocionando ahí a los chiquitos, a los jóvenes que están súper motivados. Ayer, o sea, el día martes íbamos y veía jóvenes pequeños saltando, gritando, apasionados por la presencia. Entonces que sigan así, sigan motivándose, etiquétenlo a jóvenes Tu Espacio ahí en TikTok, en Instagram, en todas partes, para que ellos puedan ver también y motivarse. ¿Por qué no hacer algo más? Claro, hacer algo como esto, que nos motivamos nosotros, sentimos Dios. Claro. Esa es la idea. Entonces hay un saludo, y también a la iglesia Casa Central. Amén. Casa Central, y no sé si mi hermano Julito tendrá algún saludo. Y bueno, de igual manera, saludando a la iglesia igual de Remanente. Estamos aquí también representando. Bueno, Dios bueno, la verdad. Ahí a todo el ministerio, la verdad. Amén, sí, porque todos somos de un mismo ministerio, amén, de un mismo cuerpo, y sabemos que Dios es el que toma el control de toda nuestra vida. Así que vamos a orar. Amén. Amén. Ellos está de igual manera, incline su rostro, cierre sus ojitos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos pueda dar la mejor manera de poder compartir lo que se viene en este podcast. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que desde ya tomes el control, el dominio de lo que vayamos a decir. Que seas tú hablando a través de nuestras bocas, de nuestras vidas, Señor. Y que tú hagas cosas maravillosas en cada persona que escuche, que pueda ver este capítulo, Dios. Amén. Que sea de mucha bendición. Declaramos desde ya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Aleluya. Oiga, pero yo antes quiero hacer algo que no hemos hecho en los dos primeros episodios. Yo quiero que pase aquí primero Felipito, que es uno que está detrás de cámara, que es que le da vida a él. Sí, él es el que lo hace todo, con nuestro hermano Gabo. Felipito, aquí estamos con duro en producción, en edición, para que le hagan el coro igual. Y ahí viene con el sonido, mi hermano. Aquí hay siempre para que te vea ahí en la cámara. Ustedes no saben, pero aquí hay 4 naciones representando Colombia, Ecuador, Venezuela y Chile. Estamos ahí saliendo un ministerio. Obviamente Dios honra lo que le honra. Entonces aquí queremos mencionar aquí lo que están detrás de todo esto, que es un trabajo más silencioso. Un día les va a tocar estar aquí y nosotros de otro lado. La verdad que es una bendición, hermanizada, es una bendición de que estos hombres de Dios igual tengan esa misma visión de que Dios puso en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si no fuera por ellos, tampoco el canal, el podcast no se daría a cabo, hermano. Sabemos que Dios es el que da la recompensa, Dios es el que lo da al 100 por 1. Entonces,
Y si tú te fijas, disculpa hermanito, hemos cambiado de lugar, hemos cambiado de estrategia para grabar, pero la visión sigue. O sea, el lugar puede cambiar, los equipos pueden cambiar, pero cuando Dios te entrega una visión, tú tienes que enfocarte en esa visión. Aquí hoy en día estamos, ¿en dónde estamos? En Barbería Kairos. Vaya a seguir esta Kairos, promoción. Bueno, este negocio es el que Dios nos ha dado a nuestro hermano Andretti, a mi persona, que ha sido de mucha bendición. Tengo dos amigos barberos y miren mi pelo, está largo. Oiga, esto es verdad que es de bendición de Dios, porque Dios puso en nuestro corazón poner esta barbería. Amén. Y Él lo ha dado todo, entonces, como vemos, estamos sentados en sillas de oro, porque para papá Dios no hay nada imposible. Sí, ¿cierto? sabe. Entonces, vamos a arrancar. Vamos. Vamos a arrancar con todo. Démoslo, Julito. Vamos a darle con todo. Vamos con una pregunta que rompa el hielo. Hágale. ¿Está vigente el poder de Dios? Hoy está vigente el poder de Dios. Para mí, está, pero no está lo suficiente. Explícame eso. ¿Por qué? Porque cuando en el tiempo de antes escuchábamos que sí, que tal persona hacía tal milagro y todo esto, pero hoy en día estamos viendo muy poco eso. Estamos viendo muy poco el poder de Dios moverse a través de muchas personas. Porque yo creo y estoy algo así seguro de que sí o sí, hoy en día el poder de Dios en esta tierra, en esta humanidad, se está apagando. Porque Cristo está en Mateo 24, que por causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. Y dice que vendrán cosas de mal en peor. Y estamos viendo de que el poder de Dios hoy en día no se está manifestando de la manera correcta. O sea, lo que yo podría decir es que, o sea, el poder de Dios está, pero hay pocos que lo manifiesten. Podríamos decir eso. Correcto. Porque claro, el poder de Dios sigue vigente, el poder de Dios sigue, pero hay poca gente que lo está manifestando. Ya uno no escucha a esos grandes hombres de Dios como en los tiempos de antes, que tal persona Dios está usando, que tal persona Dios está usando. Y eso es tremendo, porque en este tiempo es donde más se necesita de hombres que manifiesten lo que Dios quiere hacer en las vidas. Así es. Pero ¿a qué se debe, crees tú, a la persona que va a ser usado por Dios o a la persona que va a recibir quizá el poder de Dios, el milagro de Dios? Sí, tremendo, porque es de parte y parte. Es de parte y parte. Es que son diferentes, yo creo que para ver manifestado el poder de Dios son diferentes puntos que van todos de la mano. Sí. Siempre cuando uno predica de lo sobrenatural, predica de la fe, de los dones del Espíritu Santo y de la manifestación del Espíritu Santo, yo creo que van muchas cosas de la mano. Y yo creo que puede ser que tú, como ministro de Dios, vayas y obedezcas a Dios y vas a ir con tu fe a orar por una persona que esté enferma. Correcto. Puede ir él, Correcto. y él puede ir con fe, pero también yo creo que puede ir en la fe de la persona que va a recibir. Es que yo creo que es como un 50-50. 50 del que está orando para que el milagro suceda y 50 de la persona que está necesitando el milagro en su vida. Porque si aquella persona no tiene esa fe, como la mujer del flujo de sangre, ¿qué es lo que quería? Quería solo tocar el borde del manto de Jesucristo. Jesucristo iba caminando junto a toda la multitud y dice que ella arrastrándose por toda esa multitud, solo toca, y en su mente dice, con solo tocar el borde del manto de Jesucristo no hace sana. Tuvo Tremendo. esa fe de solo tocar la tela de Jesucristo. ¿Y eso qué provocó? Sí. ¿Qué provocó un milagro en ella. ¿Pero qué dice la palabra? Jesús dijo, salió poder. Salió poder. Cuando nosotros tenemos el nombre, recibiréis poder. Ya. Es porque está el Espíritu Santo en nosotros, claro. Entonces, cuando Jesús dijo, salió poder de mí. Ya. O sea, que en la fe de ella provocó que saliera. Provocó que saliera poder de Jesús. Wow. Pero ahí yo creo que hay uno de los puntos que hablábamos que de la persona. Ya. La fe de la persona fue la que movió a tocar a Jesús. Pero yo creo que claramente Jesús donde pasaba hacía milagros, sanidades, alimentaba al que estaba endemoniado. Pero en ese momento yo creo que Jesús no iba hacia la persona a hacer el milagro para ella, sino que la fe
Ahí se movió como la fe de la persona que necesitaba el milagro, no del ministro. Y vamos a ver muchas veces Jesús diciendo, oye, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado y te ha salvado. Sí, o sea, eso es algo tremendo. Dos por una. Es algo tremendo, o sea. Es locura, eso es una locura. Sí. O sea que sí o sí, para nosotros ver el poder y la manifestación del poder de Dios hay que tener fe. O sea, no se puede ver la manifestación del poder de Dios si tú no tienes fe. Wow, o sea que eso va de la mano, o sea, si no estamos viendo el poder de Dios manifestado en este tiempo, es porque nosotros los hijos de Dios nos está faltando fe. Wow. Es como, yo una vez escuché un testimonio de una persona que tenía una enfermedad, no sé si era, no me acuerdo si era cáncer o otra enfermedad. Dice que esa persona me contó, me decía, mira, yo al principio no tenía fe de que Dios me podía sanar. ¿Por qué? Porque humanamente el doctor te puede decir una cosa. Los médicos te pueden decir, no hay cura para el cáncer, o no hay cura para otra tal enfermedad. Pero ella me dice, mira, yo tuve tanta fe en Dios, que yo dejé de tomar tales pastillas, tantos medicamentos. Y creí en Dios, de que Dios podía hacer eso. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dice que fue sanar. Y ella me contó, me dice, mira, yo fui sana. Una vez fue para el médico, y el médico le dijo, usted no tiene nada. Mira esa locura, que dejó de tomar medicamentos, dejó de hacer cosas que humanamente el doctor le decía que hiciera para que tuviera tratamiento y todo. Pero ella dijo, no, yo voy a creer en Dios, voy a tener fe en Dios. Y eso le provocó a ella una sanidad en su cuerpo. Y hoy en día yo la veo sana. Aleluya. La veo en el teléfono, así, en las publicaciones que ella sube, sana. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, Dios es realmente real? Sí, amén. Mira, es que obviamente Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Siempre. O sea, si nosotros vemos que Dios, por ejemplo, porque uno siempre escucha a esos hombres de Dios de Billy Graham, Gigi Ávila, y veía cómo era el mover, Katherine Kuhlman, uno veía esas cosas y uno decía, ¿será que eso se quedó en ese tiempo? Pero cuando yo me encuentro con este versículo, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, o sea, es algo que hay algo que está pasando en nosotros como hijos de Dios que no estamos viendo esta manifestación. Correcto. ¿Verdad? Eso es lo que igual hoy en día se ve, de que no sé, pero yo en ese sentido veo muy poco ministros de que Dios les usa en milagros. Muy pocos ministros que Dios pone el poder en ellos. No sé por qué. Pero algo que sí estoy claro es que muchas veces está menguando esa necesidad de buscar más del Espíritu Santo. Claro, yo creo que, como decimos, el punto va en la fe del ministro, la obediencia del ministro, porque es difícil, yo creo que para una persona que Dios le dice, claramente cuando Dios te dice uno y tiene la certeza de que es Dios, por eso tenemos que empezar a conocer la voz de Dios. Amén. Pero al principio yo creo que cuando uno se mete de lleno con Dios y estás conociendo la voz de Dios, yo creo que al principio sí tienes tus dudas. Yo creo que cuando veía a un enfermo y sentir de orar por él, yo creo que igual vas con la duda de a ver si va a ocurrir algo. Y yo creo que Dios te va probando también tu obediencia. Va probando tu obediencia, porque si te entrega el don de sanidad o te entrega el don de milagro, yo creo que, como dijo una vez, escuché a Andretti predicando, dijo, si tú tenías el don de sanidad, claramente es para que ores por los enfermos. Pero ¿qué pasa, Andretti, si tú te entregaron ese don y tú oras por el enfermo y no ocurre nada? ¿Qué pasa en ese caso? Claro, yo creo que uno empieza, ¿qué hice? Hay un problema conmigo y eso, y yo creo que es difícil, pero muchas veces es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú le obedezcas, no mirando el resultado, sino por Él. Y aquí yo quiero entrar en este tema porque estamos viendo que hay mucha gente que está buscando sí el poder, porque yo creo que hay muchos ministros que están buscando el poder de Dios y ver la manifestación. Pero ¿dónde está el error? Que buscan el poder, pero no al Dios que da el poder. Es como esa frase que a veces suena cliché, pero es muy real, de buscar al Dios, pero no, o sea, de buscar el milagro, pero no al Dios de los milagros. Entonces,
a veces podemos ver que gente está buscando el poder porque hay gente que quiere ser vista. Y el poder no se trata para que tú seas visto, sino para que Jesús sea glorificado. Amén. Entonces, yo creo que nosotros, si empezamos por ahí, a los ministros que nos van a estar escuchando, a los predicadores, evangelistas, profetas, si Dios te ha hablado de que vas a manifestar el poder en este tiempo, trata de conectarte con Dios. Esto también es para nosotros, tratar de conectarnos con Dios. Primeramente para nosotros y nosotros sí, compartir. claro que sí, porque cuando uno está conectado con Dios, Dios te va a respaldar. Correcto. En el momento que Él quiera, pero yo voy confiado de que si yo hago lo que Dios me manda, lo estoy haciendo para Él, para buscar la aprobación de Dios y no la aceptación del hombre. Porque si yo busco la aceptación del hombre en el momento que el milagro no ocurra, ahí yo voy a decir, Dios mío, me equivoqué, voy a estar en vergüenza. Pero si yo hago algo para la aprobación de Dios, pase lo que pase, yo voy a estar bien, porque yo lo hice para Dios. Y para aquella persona también, no solo para el ministro, porque claramente el ministro tiene que estar conectado con Dios constantemente. Yo creo que tiene que ser una relación diaria del ministro con el Espíritu Santo, pero también para aquellas personas que necesitan, que están esperando una sanidad, que están esperando que Dios liberte quizás a un familiar o tú mismo, porque de repente podemos tener ataduras dentro de nosotros que es necesario que solo Dios puede cortar. Si estás esperando un milagro, la palabra de Dios, porque nosotros sin fe es imposible agradar a Dios, pero la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, si tú estás esperando una sanidad, un milagro, o todo, o lo que necesites, que pase algo sobrenatural en ti, métete en la palabra de Dios, porque ahí vas a ver cómo Jesús sanaba al enfermo, cómo hacía milagros, cómo libertaba al que estaba atado. Entonces, si tú estás pasando por eso, vas a ver que ese testimonio ya no, quizás lo que está en la palabra, tú después vas a hacer un testimonio igual. Es poniendo tu fe en Cristo y escuchando la palabra. Es como yo el año pasado en julio, bueno, mi mismo nombre, me operaron de la apendicitis. Y estando yo en el tiempo, cuando me llevaron para el hospital, hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3, imagínate. De ahí después cuando me fui solo porque ya me tocaba, me tenían que operar. No sabía que me tenían que operar, cuando me dijeron no, tienen que operarte porque sí o sí, si no te pasa peritonitis y te llamaba, como decía el jugador. Entonces, cuando tú llegas a un momento donde tú realmente, tú no ves familiares, tú no ves amigos, tú no ves personas, no ves nadie alrededor tuyo. ¿Me entiendes? Y tú tener esa certeza de que todo vaya a salir bien, humanamente uno dice, me la estoy jugando. ¿Me entiendes? Me la estoy jugando. Pero yo tengo muy claro del Dios de cual yo le sirvo. ¿Me entiendes? Y yo le dije, Dios, tú tienes control de todo. Cuando llegó el momento de la operación, todo, me operaron, y cuando yo vuelvo en sí, bueno, a mí me durmieron, cuando vuelvo en sí y regreso, tenía un tubo en la boca, me habían entubado, ¿me entiendes? Y cuando yo vuelvo en sí me estaban sacando el tubo de la boca y se sentía, no se lo deseo a nadie esas cosas, ¿me entiendes? Porque es feo. Entonces yo, cuando vuelvo en sí y me están sacando el tubo de la boca, yo digo, en mi mente le dije, Dios, gracias. Porque pude despertar, ¿me entiendes? Pude volver a respirar, pude volver a estar bien. Entonces cuando yo vuelvo en sí, yo me veo que estoy en la camilla, todo conectado, puros aparatos. Yo dije, Dios, gracias. Y ahí me viene a mí a la mente, me dice, al final, solo somos tú y yo. Tremendo. Así me abrió, tengo claro, yo estoy claro, que me habló Dios y me hizo, al final solo somos tú y yo. La fe es lo primordial en todo cristiano. Si uno no tiene fe y puede estar pasando muchos problemas, vas a vivir siempre el mismo problema. Si estás pasando por necesidades económicas, necesidad de, no sé, alguna enfermedad, algo que te esté molestando hoy en día en tu vida, déjame decirte que todo es fe, hermano. Todo es fe. Si tú tienes fe en Dios, si tú crees lo que realmente Dios puede hacer, porque la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Muchas veces puede que no estés viendo nada a tu favor, ¿me entiendes? Es lo que pasaba conmigo estando en esa cama. Yo decía, yo estoy solo aquí, estoy sin familia, tengo a mi hermano, sí, pero estaba solo en ese momento ahí. Entonces yo tenía fe y yo dije, Dios mío, tú me vas a sacar bien de esto.
Amén. Y Dios fue así, bien bueno. Amén. Entonces, la manifestación se ve porque si tú no tienes, si tu fe está menguando, está cayendo, no está 100% puesta en Dios, déjame decirte que lo que tú tanto estás anhelando no se va a cumplir. Tú tienes que poner el 100% de tu fe en Dios. Amén. Amén. Y lo vemos cuando Pedro tuvo una fe increíble y Pedro caminó sobre el agua. Pero cuando se hunde, Dios le dice, hombre de poca fe. Y me lleva a mí a reflexionar esta frase, porque Jesús le dice hombre de poca fe, pero estaba caminando sobre el agua. O sea, tener poca fe te puede ayudar a caminar encima del agua, pero si te quedas con la misma poca fe, te vas a hundir. O sea, yo me puedo conformar con poquita fe y puedo ver un milagro de parte de Dios, pero si me quedo con esa poquita fe, va a llegar un momento en que tarde o temprano me voy a hundir, porque la fe, mi fe tiene que ir aumentando conforme pasa el tiempo, porque a lo mejor hoy estoy bien con la fe que tengo, caminando arriba del agua, caminando arriba del problema, pero si sigo con esa poca fe y no sigo buscando de Dios, no sigo dependiendo del poder de Dios, va a llegar un momento en que como Pedro me voy a hundir, voy a empezar a ver el viento. Claro que sí, claro que sí. Claro, es que si tu fe queda poca, los problemas, todas las circunstancias que estén pasando van a sobre eso. Pasando lo que tanto tú estás pidiéndole a Dios que te ayude, entonces hay que levantarse. Si el poder de Dios aún se está moviendo, hay que hacer que eso vuelva a levantarse más lo que. Sí, claro. Y esto obviamente es el propósito de hablar estos temas, que se incentiva a la gente a buscar esa fe que mueve el poder de Dios. Mira, yo voy a leer este versículo, un versículo muy conocido, y no habla sobre el poder. Hechos 1:8, un versículo que conocemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como cristiano, cuando uno acepta a Jesús, uno sabe que el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. O sea, recibes el poder cuando recibes al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice después? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, tú recibes el poder, tú recibes al Espíritu Santo, pero esto viene con algo, y me seréis testigos. O sea, cuando tú recibes el poder es para ser testigo. Y eso es también algo muy importante que no está dejando ver el poder de Dios, porque la gente quiere tener el poder, pero lo quiere guardar, cuando el poder es para manifestarlo. Porque dice la palabra, y recibiréis poder y me seréis testigos. Y vemos que la iglesia está viviendo un tiempo donde se quieren cerrar. Pero si nos vamos a los tiempos de antes, la gente vivía de campaña en campaña incluso de varios días de seguido. Que venía tal persona, que lleven los enfermos, que lleven los paralíticos, que lleven tal persona. Y la gente, cuando llegaba una campaña que hacía la gente, hay campaña, hay que correr. Y se veía la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba dejando el poder encerrado, porque el poder no es para encerrarlo, el poder es para mostrarlo, para ser testigo. Porque esto es lo que trae que la gente crea en Jesús. Y ese es el principal objetivo, de que la gente se reconcilie con su Creador, que la gente acerque a Jesús. O sea, yo creo que si queremos ver también este poder manifestado, hay que manifestarlo. ¿Cómo? Siendo testigos. Totalmente. Predicándole a la gente, llamando a las personas que están enfermas, porque antes uno veía que escuchaba historias, escuchaba testimonios, no, que tal persona está enferma, y la gente lo primero que le decía a los cristianos, no, vamos a orar por ti, vamos a la iglesia, vamos a ungirte y eso. Y ahora si tú estás enfermo, ¿qué te dice alguien? No, tómate esto. Los cristianos ya no somos doctores. Los cristianos le decimos, no, tómate esto, tú te vas a hacer bien. No, voy a estar orando voy a estar orando en mi casa cuando Dios, yo creo que quiere que ponga la mano sobre el enfermo y sea sano. Entonces muchas veces esa persona que te dice que está pasando a algún problema, obviamente, como estábamos hablando, la persona necesita fe. Claro. Pero también nosotros podemos ser el que le active esa fe. Claro. Decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes este problema, pero Dios te puede sanar. Y eso crea algo en la persona y dice, sí, y si Dios mismo me puede sanar. Y nosotros también tenemos que ser activadores de esa fe que provoca el poder. Correcto. ¿Verdad? Porque si nosotros nos quedamos pensando de que puede que Dios sane o no sane, le damos con duda y ponemos duda en las demás personas. Entonces la idea es que no pongamos duda en los demás. Como cristianos tenemos ese privilegio de poder orar por las demás personas, de poder poner la mano en las demás personas y las personas sean sanas, ¿me entiendes? Entonces eso es un privilegio de dejar que ese poder que Dios ha puesto en nosotros no mengue, ¿me entiendes? Ni la fe que Dios ha puesto en nosotros tampoco no mengue.
sino que se ha levantado y exaltó el nombre del Señor, porque toda honra y gloria siempre es para Él. Sí, amén. La llenura del Espíritu Santo es importante. Sí. Llenarse constantemente tener una relación con el Espíritu Santo te hace que crezca tu fe también. Así es. Te hace crecer en el sentido de que tú al conocer al Espíritu Santo conoces su voz. Entonces cuando Él es el que te habla, claramente uno va a ir sí o sí. Amén. Y eso a nosotros el día viernes nos pasó, Sí, nosotros vivimos algo tremendo. Hace poco, para la gente que nos está escuchando. Noche de adoración, vivimos en un momento en el que para nosotros fue impactante porque al comenzar yo lo voy a contar este testimonio para que la gente, también nuestros hermanos de la iglesia que nos escuchan, quizás no ha sido contado este testimonio hacia la iglesia, pero si lo va a escuchar es para que vea que en la iglesia en la que estamos también hay poder del Espíritu Santo. Porque nosotros todavía no comenzábamos la noche de adoración que nosotros le pusimos nombre con los jóvenes, que nos juntamos a adorar, a escuchar palabra de Dios. Me acuerdo que una hermana le dice a mi hermano Andretti, le dice que ore por una hermana que había tenido un accidente en el cerro. Mi hermana andaba con su venda aquí y yo le digo, Andretti, ¿ya? Andretti, anda. Me dice, hermano, pero espérate, sí. Pero dije, caiga la unción. Sí, yo le digo, espérate que caiga la unción. Hermano Andretti, vaya. Porque estábamos sentados. Sí. Le dije, hermano Andretti, tenés que ir. Sí, hermano, pero espera que caiga la unción. Me acuerdo que a Andretti le tocaba predicar en esa noche de adoración. Y me acuerdo que terminamos el primer tema que nos entregó nuestra hermana que le dijo a la Andretti, venga a orar por ella. Fue la que predicó primero. Y ahí estábamos ministrando, cuando se me pone enfrente, pero no porque ella quiso, la hermana que andaba con la venda, sino que la vi así como mientras, y la llamé, porque sentí, la llamé. Y me acordé que le habían pedido a Andretti que abriera la puerta. Le dije a Andretti, ven a orar por él. Yo le paso el micrófono a Andretti y me acuerdo que empieza a orar y pone sus manos, y ella nos contaba después, pone sus manos sobre la rodilla y ella dijo que sintió un calor en su rodilla. Sintió un calor en su rodilla. Terminamos, mi hermano Andretti estaba predicando. Cuando yo me siento al lado de mi esposa y me dice, y ella llorando, me dice, Dios hizo un milagro. Yo dije, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Le dije yo, ¿qué pasó? Dijo, Dios hizo un milagro. No le duele la pierna. Tremenda locura. Levantó la pierna, la puso en una silla y eso no lo podía hacer porque ella no podía levantar la pierna. Porque se le había salido su rodilla. Se le había salido la rodilla. Sí, y cuando el Andretti mientras estaba predicando le dije, Andretti, mijo. Le dije, el Andretti me hacía así como, yo en medio de la prédica, yo por dentro, mi gloria a Dios, gloria a Dios. Y vivimos eso y para nosotros fue como impactante. Sí. Yo creo que yo hasta el día de hoy pienso en ese día, en esa imagen que no se me sale de la cabeza, en eso que ella llegó con una venda y se fue sin venda, y al día siguiente, al culto siguiente ella estaba danzando, ¿no? Al culto siguiente en la mañana ella estaba danzando. Entonces, fui testigo de un milagro, y yo me acuerdo que le decía a Dios, Señor, yo quiero ver milagro. No importa que no me uses a mí, pero quiero ver milagro, porque creo en tu poder. Amén. Creo en el poder que tú... Yo creo en los milagros. Amén. Yo creo en un Dios de milagros. Creo en un Dios que sana, que liberta. Yo lo creo. Y es para que usted lo crea también. Amén. Porque Dios todavía hace milagros, Dios todavía sana, Dios todavía liberta al cautivo, Dios todavía anda. Amén. Es que nosotros tenemos un Dios real. Tenemos un Dios real. Tenemos un Dios. Mire, yo, con todo el respeto a la gente que me escuche, pero yo siempre digo, Dios es un Dios loco, hermano. Dios hace cosas que... Dios hace locura. Hace cosas que para la mente humana no son capaces de suceder.
Pero para Dios, todas las cosas son posibles, hermano. Todo. Hasta siento el poder, hermano. Siento el juego. Es que cuando hablan del poder de Dios, yo creo que Dios igual es una forma de honrar. Amén. De hacerle creer a la gente que todavía él puede hacer lo que el doctor no puede hacer. Amén. Porque lo que el humano no puede hacer, para Dios no hay nada imposible. Sí, totalmente. Es que no, para Dios no hay nada imposible, hermano. Mira, yo te digo, igual he visto, puede que no solo sea el poder de Dios se muestra a través de un milagro físico, de alguna enfermedad. El milagro de Dios también se puede ver a través de muchas cosas, ¿me entiendes? A través de muchas. Yo creo uno de los mayores milagros que una persona reciba a Cristo. Es el primer milagro. Creo que es el primer milagro, ¿sabes? Yo te voy a contar un testimonio que a mí me pasó también. Se lo cuento porque he ido, toda la gloria, la honra siempre para Dios. Amén. Todos sabemos eso. Pero he ido viendo como Dios ha podido ir respaldando un poquito, o sea, mucho más de lo que uno pensaba que te iba a respaldar. Sí, amén. Me acuerdo que una vez fuimos con mi madre y mi padre a orar por una hermana de un hermano de nuestra iglesia. Me acuerdo que esa persona estaba sin reaccionar. Sin reaccionar. Me acuerdo que habían ido personas, habían orado, no le daban más. ¿Y por qué te digo que el mayor milagro es que esa persona haya recibido a Cristo? Que una persona reciba a Cristo es uno de los mayores milagros, porque me acuerdo que ingresamos a su casa donde ella estaba y ella estaba ya sin reaccionar. Ella ya... Casi que agonizando. Sí. Me acuerdo que al momento en el que ingresamos y mi madre le habla, ella reacciona. Wow. Reacciona, hermano. Y nosotros entramos y ella sin reacción, pero cuando mi madre le habla, reacciona. Y le dice, queremos orar por ti. Y ella moviendo la cabeza, pero en ese momento tenía un momento de reacción. Yo creo que fue Dios. No. Claramente fue Dios. Es que no. Solamente fue Dios. No, yo creo, fue Dios. Amén. Ingresamos y mi madre le empieza a hacer la confesión de fe. Y ella, con la fuerza que tenía, de repente ni se le entendía la palabra, pero estaba. En el momento en el que pudo reaccionar, estaba ahí, moviendo su boca. Quizás con el aliento que tenía la cierta. Me acuerdo que terminamos de hacer la confesión de fe y claramente esa persona recibió a Cristo como su Señor y Salvador, que es el mayor milagro. Había fiesta en los cielos en ese mismo momento. Gloria a Dios. Y yo estando con mi padre, yo fui solo de compañero porque andaba justo en ese momento con ellos. Yo estaba recién también comenzando lo que era, claramente tenía una relación con Dios, estaba comenzando. Nunca pensé que, y estando mi padre, mi madre me dice, ora por ellos. Ora por ellos. Yo quedo así como impactado porque estando mi padre, yo porque claro, tiene más experiencia de todo, entonces me dice ora por ella y yo empiezo a orar. Empiezo a orar pidiéndole a Dios que sane porque Él tiene el poder de hacer todo. Pero a lo último que le digo, nosotros hicimos nuestro trabajo, ahora es tu decisión. Claro que sí. De que si tú la sanas o te la llevas. Que se haga la voluntad del Padre. Correcto. Y me acuerdo que nos fuimos. Yo medio así impactado por el momento en el que mi padre me había dicho, ora tú por ella, y no me puso la mano a él. Y nos fuimos. Y esto es tremendo porque podría haberme rendido en este momento. Al otro día, recibo la noticia que esa persona partió. Wow. Imagínate orar por un enfermo y ir diciendo que Dios la sane. Claro. Claramente le dejé la voluntad al Padre, uno no puede hacer nada, solo el Espíritu Santo. Pero que esa persona, yo creo, yo lo recibí como, ¿por qué rió entonces? Claramente mi parte humana dice, pero eso me hace bajonear un poquito. Obvio. Y le cuento a mi madre y mi madre me dice, ¿sabes qué? El mayor milagro fue que ella recibió a Cristo y se fue. Tremendo. Eso es una locura.
Porque claro, a lo mejor los familiares, uno piensa que el milagro sea que ella se sane, Claro. pero para Dios, él quería llevársela y ese es el mayor milagro. Y hermano fue y reaccionó y terminó la oración de fe y ella quedó en como nosotros entrando. Wow. Qué locura, qué locura. Y eso, y gracias a Dios recibí esa porque con ignorancia yo pensaba que el milagro era solo una sanidad, un milagro. Por eso digo que un milagro no es solo físicamente, Claro. de que alguien sea sano de su cuerpo o algo, ¿me entiendes? Un milagro igual es, como tú dices, el haber recibido a Dios. Ese es el primer milagro que tiene que haber en la vida de toda persona. Sí, amén. Porque si cada persona hoy en día entendiera de que el mayor milagro es el tener a Dios en su corazón, la fe y el poder de Dios se manifestará mucho más como se manifestaba. No, y según esto lo que estamos hablando, y la verdad es que Dios pone el sentir cierto, y yo creo que Dios quiere manifestar el poder en este tiempo. Yo creo que Dios quiere, así como el milagro del viernes, Dios quiere seguir haciéndolo, y a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, si vemos a los tiempos de antes, la gente estaba enfocada en querer ver esto de parte de Dios. Y obviamente, aunque no estamos en el mismo tiempo, nos encontramos con un tiempo en que las distracciones son muchas. Uno se mete a las redes sociales y uno se queda mucho tiempo en las redes sociales, se queda mucho tiempo viendo, no sé, una serie en Netflix, ¿cierto? Cuando las personas que a lo mejor antes veían ese poder de Dios no le daban prioridad a esas cosas, sino a la búsqueda de Dios. Yo creo que esto tiene que ser sí o sí algo también de búsqueda. Algo de búsqueda, y ya para ir finalizando, ¿qué le diríamos nosotros a esas personas que Dios le ha dicho que van a sanar, que las va a usar para sanar, que las va a usar para ver milagros, para llevarle libertad al que está cautivo, y a lo mejor esa persona por diferentes razones tiene eso, podríamos decir que su don quieto? Por ejemplo, si Dios te dijo a ti, vas a orar por los enfermos y los enfermos sanarán, pero esta persona no está orando, tiene esos dones, porque la palabra de Dios dice que los dones son irrevocables, y si ya Dios confió en ti para usarte, estas personas que a lo mejor tienen estos dones quietos, o que a lo mejor están en un estado de que ha desconfiado de que Dios lo pueda usar, ¿qué le dirías tú, Julio, a esas personas? Yo lo que sí les diría, que sigan buscando de Dios, que sigan buscando y pidiéndole al Espíritu Santo de que ayude a avivar ese fuego que está en él, que se ha apagado. Porque como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque Timoteo había menguado un poco su fe, había menguado un poco en buscar la presencia de Dios. Así que yo te diría que sigan buscando mucho más de su presencia, mucho más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que todo sea posible de igual manera. Amén. ¿Qué le dirías tú, mi hermano Isaac, a esa persona? Que no se rindan. Amén. Que no se rindan, porque a mí me pasó y no me rendí. Después, para la gloria de Dios, me ha tocado recibir un testimonio de que Dios usó mi vida para algo. Y no lo digo porque crezca mi nombre, porque Él es el nombre que es por sobre todo. Amén. Sí. Entonces, que no se rindan, porque Dios va a estar ahí. Amén. Si usted lo busca, Dios va a estar ahí. Estamos terminando entonces, de Estamos verdad. terminando, sí. Ha sido un placer, un privilegio. De igual manera, vamos a estar dejando ahí para que se suscriba a nuestro canal, nos acompañe de igual manera en TikTok, en Instagram. De igual manera va a estar el numerito para que si tienen alguna petición por orar por ustedes, vamos con mucho gusto a hacerlo. ¿Sí? Bueno, hemos terminado y la verdad esto será de mucha bendición para su vida. ¿Pero dónde estamos? ¿En dónde estamos? Recibiré el poder.